Luis Adolfo Aquino Méndez, de la carrera de mecatrónica en el área de automatización, de la materia de electrónica analógica. Hoy vamos a hacer el análisis que nos dejó el maestro en la plataforma de aula virtual, que es la encargada que es el proyecto de simulación de fuentes simétrica variable. El maestro nos pidió que realizáramos un simulador en el software de Multisim, de tal manera que ya una vez ya hecho el proyecto tal y como el maestro lo pidió en la plataforma, que pidió que empezara con este transformador. Este transformador es un transformador virtual, como lo podemos ver aquí al darle los clics. Es TCU virtual. Este circuito eléctrico se conforma de una corriente de 120 volts y 60 hercios, que significa 60 ciclos por segundo. Este simulador, al momento de echarlo a andar, va a empezar con un voltaje de 12 volts. Al momento de echarlo a andar vamos a hacer un acercamiento. Como podemos ver, en este transformador de tres conexiones, que es puente a tierra, el secundario y el primario, podemos ver que empieza con un voltaje de máximo de 200 volts. Como podemos ver, esta corriente de 12 volts viene por este puente de diodos, que es el diodo 1N4004. De esta manera, este diodo se va a encargar de convertir nuestra corriente alterna en corriente continua. Como podemos ver, el puente a tierra viene por esta conexión. ¿Qué es lo que pasa? Aunque una corriente venga y fluya por alrededor de estos capacitores y se entrelacen aquí no va a haber ningún voltaje. ¿Por qué? Porque es el puente a tierra. Quiere decir que no hay ningún flujo por él. Si nosotros movemos nuestro señalizador, podemos ver que el voltaje siempre va a dar a cero. No importa que lo movamos, mientras sea conexión puente-tierra, nunca va a dar un valor de un voltaje ni de menos voltaje. Siempre va a ser cero el valor de tierra. No obstante, en la opción positiva de nuestro capacitor va a dar un valor positivo, y en la negativa va a dar siempre un valor negativo, con un pico con un máximo de 12 volts. Este puente de diodo se va a encargar de pasar esta corriente continua, la va a pasar por este cable que vendría siendo en la realidad el cobre de alta tensión. Pasaría por estos capacitores. Estos capacitores van a ser los encargados de que el flujo no se eleve, no vaya de más, y nuestro equipo, nuestro circuito eléctrico dure menos de la vida que tiene ya planeada. Después, esta corriente va a pasar por estos LEDs, va a pasar por estas resistencias de 3 gigaohms, que son las encargadas de bajar el voltaje aún más. Van a pasar por estos componentes. Este es el componente positivo y este es el componente negativo. Van en esta posición porque si nosotros llegáramos a voltear, invertimos las conexiones, lo que va a pasar es que este componente ya no va a dar un resultado negativo, va a dar un resultado positivo, y va a dar un resultado negativo también, pero se va a desequilibrar. Como podemos ver, aquí siempre nos va a dar negativo y va a ser un flujo fijo. Pero cuando pasan por estas resistencias de 2 gigaohms, que son las encargadas de que si nosotros subimos, como podemos ver, la tensión también sube. Como podemos ver aquí, la tensión subió. Como podemos ver, la tensión vuelve a subir. Si nosotros bajamos la tensión de la resistencia, la corriente baja.
Si nosotros vemos al negativo y le damos aquí, podemos ver que la corriente sube. Y así es como podremos nosotros leer este circuito eléctrico.